Queridos amigos, Naguará, cosas que hay por aquí. Y para que, porque está amplio el salón, 1920, la calle 51. Vengo, creo que este se llama Ciro. Estamos como están las manzanas ahí, qué gratos momentos. Publicidad del Venezuela. El hotel. Miren, aquí pagando la piñita. Aquí en la... Ah, no, danza. ¿Cómo se llama? Miren, estas divinas piñas. País bendito y tropical. También tiene siglos. Y la rumbita. Excelente. Es una pizzería por acá. Hola, queridos amigos, Naguará. Estoy por la urbanización Obelisco. Vengo a grabarles la calle 51. Pero quise comenzar por acá, por la urbanización Obelisco, para que vean estas casas preciosas que hay por aquí. Y para que veamos un pedacito del histórico Liceo Villavicencio. Esta es la calle 27, a la altura de la 54, si no me equivoco. Miren esas casas preciosas. Esta calle por esta zona tiene casas muy hermosas. Miren, este es el de Sanare. Bueno, en realidad les voy a grabar la calle 51, pero como les dije, quiero comenzar por acá para que veamos el Villavicencio, ese liceo histórico. Miren esta otra casa súper preciosa, con ese balcón. Ahí en ese balcón se puede bailar rico porque está amplio el salón. Barquisimeto por el liceo Rafael Villavicencio, que también es histórico acá en la ciudad. Esta otra casa será de Naguará, de los 70, me imagino. Miren esas columnas empedradas. Me imagino que están de acuerdo conmigo en que hay casas muy bonitas por acá. Y aquí está el liceo Rafael Villavicencio. Pareciera que hay también como un puesto policial, porque veo muchos funcionarios por esta zona. Ahí está el epónimo de esta institución, Rafael Villavicencio, 1838-1920. Miren las instalaciones de este espectacular, histórico centro educativo, el Villavicencio. No entro mucho porque, bueno, es una institución escolar. Entonces, pero sí más o menos ven las instalaciones. Miren, por allá hacia atrás queda tremendo estadio, creo que es de fútbol, campo de fútbol. Los salones, las diversas instalaciones. Les averiguaré en internet más de la historia del Villavicencio. Entonces quise iniciar este recorrido por la 51 para mostrarles esas casas hermosas y el Villavicencio. Entonces sigamos admirando las casas por acá. Miren esta que está acá, están viendo 2 pisos, muchos negocios. Barquisimeto. Pero voy a cortar aquí para iniciar en Babylon el recorrido. Bueno, el recorrido por la 51. Entonces ya vengo. Estoy por la calle 51. Allá está el Cerro La Cruz que quiero subir allá al fondo. Por la calle 51. Vengo a grabárselas. Miren el mural que está allá de Robert Pérez, que es como se llama a esta calle. Le pusieron ese nombre en honor a la pared negra, el right field del Cardenales de Lara, Naguará. Ando por la calle 51, que tiene lugares interesantísimos. Ya les mostré una primera parte arrancando desde la urbanización Obelisco. Les mostré
vamos a cruzar. Les mostré el Liceo Rafael Villavicencio y bueno, este es oficialmente el recorrido que les haré en este instante, porque considero que la calle 51 tiene lugares muy interesantes, no tanto por acá, sino cuando lleguemos, por ejemplo, al Hotel La Solana, ese hotel que en Aguara yo viví momentos gratos ahí, sobre todo en La Tasca, que no sé si todavía funciona. Bueno, eso lo veremos dentro de un rato. Por aquí ando por unos edificios bastante altos relativamente para la ciudad. Creo que este se llama Ciro, Barquisimeto. Son 3 edificios seguidos: el Ciro, el Jacinto Lara y el José Rodríguez, creo que, no me acuerdo bien. Si me equivoco, se los busco y se los pongo en los subtítulos. Simón Rodríguez, creo que. Entonces, bueno, ando por acá por la calle 51. Como hay lugares que no son tan llamativos, haré cortes para mostrarles lo más interesante para la gente que tiene historias por acá, recorriendo Barquisimeto, para que queden evidencias fílmicas de cómo era esta ciudad en estos tiempos. Está en la residencia Jacinto Lara, Guará, queridos amigos, y aquel conjunto residencial que se me asemeja un poco a la Sucre. Ya fueron a ver el video que le hice a la Sucre, que me recorrí el edificio 24 hasta el 9º piso. Bueno, así los invito a los que no lo han visto que pasen por allá. Yo, sí, vayan a ver ese video que quedó nené. Estamos a 6 de julio, ya hoy este es el tercer video que grabo, hoy 6 de julio, todavía me faltan 2. Entonces les estoy recorriendo la calle 51 o calle Robert Pérez, que siempre me lo consigo por ahí, Naguará. Saludos a la pared negra. Aquí anda, ¡épale! Gente contenta, saludando, lo cual es chévere, porque bueno, vivamos la vida contentos. Por aquí andamos por la 51. Miren esta venta de, creo que es una venta de flores o es una casa que tiene un lindo jardín. Se han preocupado de tener un lindo jardín por acá. Sí, es la casa. Muy bonito estas flores. Miren, más humanizado el lugar donde viven. Como están las calleras aquí, hermosas. Esta es la carrera 27, se las puse hace rato cuando pasamos por el Liceo Rafael Villavicencio. Se las puse cuando arranqué desde el Obelisco y les mostré el Rafael Villavicencio. Mire, te vende pescado por aquí. Bueno, hay que resolverse la vida. La gente, bueno, miren este camionzote en Aguara. Por ahí he visto varios videos acá en YouTube de esos camiones impresionantes que recorren Estados Unidos y otros países y tienen prácticamente un hotel detrás de los asientos. Cama, cocina, televisor, hasta baño algunos. Miren esta casa hermosa. De los 70 o de los 80, me imagino. Y muchos talleres por aquí. Por la calle 51. Una calle muy movida también comercialmente. Entonces estaremos viendo diversos ambientes de la 51.
Estamos todavía de duelo nacional. Este video lo grabé el 7 de julio, martes 7 de julio. El duelo nacional, según decreto, ya expira mañana. Vamos a cortar por aquí que no hay cuestiones tan interesantes. Ya retomo, queridos amigos, por acá por la calle 51, Naguará. Miren, allá está el Hotel La Solana. Vamos a ver las frutas hermosas que veo por acá, valga la redundancia. Miren cómo están las manzanas ahí, mira. Trópico venezolano. Esta frutería por acá. Ahora miren, sabroso. Los platanitos al almuerzo, sabroso. Miren, el Hotel La Solana a mí me trae gratos recuerdos porque en la parte de abajo hay una tasca bien chévere que disfruté mucho hace tiempo, eso sí, hace mucho tiempo. Miren esa pollera ahí. Entonces en este hotel pasé gratos momentos. Ay, por ahí, aquí está la tasca y hay entrada por dentro de la tasca hacia el hotel. Con eso te digo todo, pues. Desconozco si sigue en funcionamiento, la verdad. El hotel sí, eso es chévere por dentro, las habitaciones son chéveres. Valga la cuña, que no me están dando ni medio, pero solamente comento los recuerdos vividos. Barquisimeto, miren cómo están los chicharrones allá, vamos a asomarnos. Guara, chicharroncito para las carotas. Buena. Entrando aquí los chicharrones sabrosos. Esta otra también, una panadería también, la Margarita, que también es reconocida por la zona. He visto en TikTok y en Instagram que en Aguará los dulces son divinos, el café y demás. Valga la coña también. Y otro lugar histórico para mí, Naguará, el Hotel Venezuela, que entrené en alguna oportunidad en este hotel. Naguará, ese hotel era calidad, pues grande, hasta pista de trote tenía. Hasta donde recuerdo, las máquinas estaban al centro y lo rodeaba como una pista de trote, pero así como que en un nivel superior, hasta donde me acuerdo. El Hotel Venezuela, me venía desde La Vargas, que yo trabajaba en el Antonio José de Sucre, y me venía para el Hotel Venezuela. Por aquí se entraba. Mire, todavía tienen la publicidad. Ahí dice Reyes Máquinas. Las máquinas son buenísimas. Entonces, bueno, pues aquí allá les voy a mostrar la publicidad que todavía subsiste, porque el hotel cerró. El Hotel Venezuela, en su época uno de los mejores. Y esta barbería aquí también era famosa, Papache. Miren, allá está la publicidad del Venezuela. El hotel ahora, el Gimnasio Venezuela. Coño, estoy cansado ya. Este es el cuarto video que hago hoy. El Gimnasio Venezuela, ya está la publicidad. Y esta barbería aquí, hasta que falleció el dueño, pues estuvo activa. Y también fue muy querida y conocida en esta zona, Barquisimeto, querido. Ando por la calle 51. Ahora estoy llegando a la Pedro León Torres. Allá está el SAINA, Servicio de Atención al Niño, Niña y Adolescente, la Pedro León Torres. Por aquí andamos. Ahora llegamos a un centro deportivo también muy activo. Guará, los juegos de basquetbol aquí son buenísimos. Allá atrás llegué a jugar pero softball en el campo que está atrás. Y por la hora no hay actividad. Por el momento, miren cómo están las piñas aquí, Naguará. ¿Cómo tenés la piña? ¿Ah? 700. Dame una pues. Voy a comerme una piñita para refrescarme. Miren, aquí pagando la piñita, aquí en la 51 con Pedro León. Para refrescarme. Vino. El hermanito. Gracias.
Seguimos, miren, me voy a comer mi piñita para medio despertar un poco. Miren, el centro deportivo. Ya les voy a decir cómo se llama, que ya llevo 4 videos grabados. Este es el cuarto. Estoy lo que se llama cansado. Centro deportivo. Y acá de la zona. Vamos a mostrarle un pedacito por aquí, porque no creo que me dejen mucho. Por aquí es un gimnasio de... Ah, no, danza. ¿Cómo se llama esto aquí? Disculpa. Parque Luis María Castillo. Ah, Luis María Castillo, gracias. Vamos a mostrar por aquí un pedacito. Bueno, no me dijeron nada de Luis María Castillo. Buena. Buenas tardes. Miren, este es el campo de béisbol. Este es el béisbol menor, pero ahí jugué yo bastante softball. Hace años, cuando estudiaba en una institución de computación que se llamaba CECITEC. Bueno, una vez hicimos un torneo ahí, hace tiempo. No, porque hay muchas menores ahí, no se puede. Entonces, bueno, me dijeron que pasara, pero ahí están muchas muchachitas. Y de paso en las cuestiones esas de danza, entonces mejor seguir derecho por la 51. Miren, esa pared estuvo bastante decorada cuando se inauguró como la calle Robert Pérez. Esta es una piscina aquí. Centro deportivo pequeño, sencillo, pero chévere. Seguimos por la 51, pero voy a hacer un break por acá para degustar la piña que me acabo de comprar para reponer fuerzas. Ya que he caminado bastante, ya llevo 4 videos. Entonces, bueno, voy a sentarme por aquí y ahorita vuelvo. Miren estas divinas piñas. Están súper dulcitas y jugosa. Por acá por la 51,19. En Aguara Rico, vivir en un país tropical, eso es lo bueno. Entonces me voy a seguir comiendo, degustando, saboreando la rica piña y ahorita retomo. Seguimos por la calle 51, Naguará. Esta es la carrera 19. Hablando de país tropical, miren cómo está la mata de mamón allá cargadita, pues vamos a acercarnos. A ver si agarramos uno de esos mamoncitos sabrosos. Miren cómo están los mamones aquí, en el piso. País bendito y tropical. Mamoncito rico, esta mata está cargada. Son pequeños los mamones, pero bueno, están maduritos. Vean, para mostrarles un racimo. Cargada de mamones, Naguará. Aquí uno resuelve el almuerzo en la calle porque te consigues alguna fruta, mangos, mamones, etcétera. Etcétera. Entonces, bendito país rico en todo, Venezuela. Ahora, no sé cómo estamos, pero bueno, sin quejarse. Seguimos por la 51, Naguará, ya les mostré diversos lugares. Miren este supermercado. Está resuelto. Ahora. Miren, plena producción, hay de todo. Barquisimeto. Gracias a Dios, pues al menos en ese aspecto, ya comeme mi mamoncito, al menos en ese aspecto estamos mejor. Miren, son chiquiticos, pero dulcitos. Seguimos por la 51. Allá viene un ruta 7. Yo creo que me voy a devolver
en uno de esos y voy a tratar de grabarles. Bueno, estos mamones están súper dulcitos, qué rico. En esa ruta 7 venía vacío y tenía ventanas como para sacar la cámara. Es importante para poder grabar cuando me monto en un ruta. Miren, mucho negocio por aquí por la 51 y venden batería y un frigorífico. Buena, miren cómo están los pescados ahí, ¿no? Es una pescadería. Buena. Cómo están los pescados ahí, listos para comérselos. Y allá, repuestos de moto. Por la 51, está muy activa a pesar de la hora. Son las 3 de la tarde. Y seguimos en duelo nacional. Que eso también amaina el movimiento. Sin embargo, bueno, gente en la calle buscando la papa. Seguimos por la 51. Miren el agro, los tomates, las cebollas ahí rico. Digo, esta casa así de los 50 debe ser. Y la famosa bomba de la 15. Para esta también es famosa y también la conoce. También tiene siglos, muchos años. Barquisimeto. Vayan a ver los videos que le he hecho a la calle 15. Por allá la calle del Hambre que está por el Colegio de Ingenieros. Les he hecho videos también de por ahí. Muchos lugares de Barquisimeto que ya he cubierto y poco a poco seguiremos cubriendo. Ahora sí estoy por la 50, Naguará. Me pasé de la 50 para la 51. Miren esa panadería que también tiene años, muchos años, hasta donde recuerdo. Aquí cruza el Ruta 10. Allá viene uno, por cierto. Muchos años. Miren, allá venden pintura. Bueno, la panadería que les dije. Mucho tiempo. Historia de Barquisimeto. Este frigorífico también tiene añales. Ese que está ahí, más negocio. Y se ve que son buenas las empanadas. La chilena. Rico, Barquisimeto. Por aquí sí nos vamos a conseguir con la Tasca. Una super Tasca que tiene un restaurante también buenísimo, grandísimo, eso ahí. Y la rumba los fines de semana buenísima. Muchos años, también tiene muchos años. Este es uno de los clásicos de Barquisimeto. Así como Suelo Larense, Sabor Total, etcétera. Muchas Tascas que han resistido a los embates de las crisis económicas. Y hasta se me olvida la fiesta de salsa que les digo, que les gusta mucho el pana Jaime Chen, pero ya me llegará a la memoria. Si no, internet. Allá está el Portal del Chivo, esa misma. Eso es tremendo restaurante, eso es grandísimo. La rumba de los fines de semana espectacular y la comida ni hablar, pues. No es haciéndole publicidad, pero sí recomiendo este lugar que se come muy rico, amigos. Y bueno, la seguridad los fines de semana es fuerte. Vamos a pasar por aquí, por el Portal del Chivo. Portal del Chivo, vamos a asomarnos aquí también. Una tarta muy buena, una mejor de Barquisimeto.
Más o menos que no hay vigilancia para que la veamos un poco. Y las rumbitas son allá. Bueno, y las rumbitas son allá los fines de semana. Es un ambiente de alta calidad. Recomendado al Portal del Chivo, sin hacerle cuña, sino que simplemente hay mucha gente que viene a turistear para Barquisimeto y bueno que conozcan algunos lugares. Estamos llegando al seguro social. La óptica por allá, las casas, las distintas casas de familia, los negocios. ¿De qué? También venden pintura ahí, una ferretería, algo por el estilo. Esta es una farmacia, Curarigua. También tengo que ir para Curarigua, este pueblo tan bonito. Saludos al para Arturo Jiménez, que es de allá, que fue salvavidas en el círculo militar. Este es el seguro de acá de las 50. Aquí me vacuné yo contra el COVID. En aquellos tiempos, tremenda cola había aquí en Aguara. Seguro de las 50, que también es un excelente centro de salud. ¡Epa! Un excelente centro de salud en la ciudad. Entonces aquí me vacuné yo contra el COVID hace muchos años. Muchos negocios por acá, pues que subsisten con la gente que acude al seguro. Que se puede ver el seguro social. Seguimos por acá, Naguará, una cauchera, como les decimos aquí, Pirelli. Por acá, cuando no hay luto, están todos estos negocios abiertos. Me imagino que abren más tarde. Es una pizzería por acá. Barquisimeto. Seguimos recorriendo nuestra ciudad para seguírselas mostrando, para los recuerdos de muchos y para el conocimiento de los que no han estado por aquí. Para los que no han estado por aquí, vamos llegando a las Fuerzas Armadas, que también les hice un video de acá de las Fuerzas Armadas. Entonces creo que estamos llegando al final de este video. Ya les mostré las 51 y las 50. Largo recorrido por lugares interesantes. Ahora creo que voy a subir por donde estaba el Bigote. ¿Se acuerdan del Bigote? La Tasca. Tasca Restaurante también. La avenida Fuerzas Armadas, que ya me la recorrí. Vayan a buscar ese video si quieren rememorar. Gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Que seguimos en esta labor, amigos. Saludos.